Permacultura en Galicia. En todos sus sueños más bellos, el hombre no ha sabido jamás inventar nada que sea más bello que la naturaleza. Alphonse de Lamartine. Pepino dulce en el huerto ecológico. También conocido como cachum, chachum, cachuma, pepino melón, pera melonera, pepino de fruta o melón de árbol, entre otros. El pepino dulce es un arbusto perenne originario de la región andina, donde se cultiva desde hace miles de años por el buen sabor y gran aroma de sus frutos. Actualmente hay intentos de introducirlo en otros países como Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos o España. Se desarrolla bien en climas templados, preferentemente en zonas cercanas al mar. Es sensible a las heladas y al frío y poco resistente a enfermedades, por lo que es conveniente esquejarlo y replantarlo anualmente para asegurar la especie. Le favorecen suelos sueltos y bien drenados, pero soporta excesos de humedad y encharcamientos. Prospera bien en suelos pobres, no obstante, con un buen abonado mejorará notablemente su producción. Aunque se adapta a diversas condiciones climáticas y de cultivo, una buena opción es plantarlo en invernadero, donde podrá crecer hasta los 2 metros y nos regalará cosechas más abundantes. El pepino dulce genera raíces adventicias en condiciones de humedad elevada, por lo que es muy fácil su reproducción por esquejes o pequeñas estacas. También se puede reproducir por semillas, aunque estas tienen un bajo porcentaje de germinación y dan plantas poco homogéneas. De tallo herbáceo, aunque con el tiempo se lignifica, sobre todo en su base, es conveniente el entutorado. Posee flores hermafroditas que aparecen en racimos, con pétalos de color blanco con vetas moradas. Pueden ser completamente blancas o moradas en su totalidad. Su fruto, de unos 10 a 15 centímetros, es de color amarillo pálido, con vetas de color púrpura cuando está maduro, aunque varía. Debido a la multitud de variedades cultivables, podemos encontrar frutos redondeados, ovoides o alargados. Su sabor es muy peculiar. Sabe a melón, refrescante, dulce, con gran porcentaje de agua. Una auténtica delicia si nos aseguramos de que está bien maduro. Es bajo en calorías y tiene un alto contenido en vitamina C y potasio. También aporta pequeñas cantidades de calcio, fósforo y vitamina A. Puede consumirse como fruta fresca o en ensaladas, dependiendo de la variedad o estado de madurez. También en zumos, postres o platos más elaborados. El pepino dulce produce frutos de gran tamaño en comparación con el reducido volumen del arbusto, que también es bastante compacto. Una razón más que lo convierte en una incorporación muy positiva e interesante para nuestro bosque de alimentos.